a ir citando para que usted lo vaya localizando y los tenga listos. Cuando yo los cite, usted pueda, juntamente conmigo, seguir la lectura en su propia Biblia. Así que el remanente escogido. Desde aquí queremos también mandarle, como siempre, un saludo a todas las personas que a través del internet miran estas prédicas. Que Dios los bendiga y los guarde. Y vamos para adelante con la bendición de Dios. Así que el tema para hoy, el remanente escogido. Y hermanos y hermanas, el pueblo de Israel fue y sigue siendo un pueblo que ha dado muchos bandazos. Han caído en la idolatría, han caído en la incredulidad en numerosas ocasiones. Y a la iglesia, por una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. Son dos pueblos a los que Dios ama. A la iglesia de Cristo le ha pasado lo mismo que al pueblo de Israel. Y estoy hablando de manera en general. Siempre ha habido un remanente, es decir, un grupo reducido, tanto dentro del pueblo de Israel como dentro de la iglesia, que se han mantenido fieles. Cuando el pueblo de Israel estaba mal en general, siempre había un porcentaje pequeño, un remanente escogido dentro del pueblo de Israel que se mantenían fieles, que no se corrompían por nada del mundo. Lo mismo pasa con la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene millones, hay millones de iglesias alrededor de la tierra, millones de personas que se denominan a sí mismos cristianos y dicen yo soy cristiano, pero una inmensa mayoría de ellos están mal, no se toman las cosas de Dios en serio. Pero siempre dentro de la iglesia, igual que dentro del pueblo de Israel en el Viejo Testamento, siempre ha habido un pequeño porcentaje a lo que la Biblia le llama el remanente escogido. Así que a la iglesia le ha pasado lo mismo que al pueblo de Israel. Siempre ha habido un remanente escogido, un número más reducido dentro de la totalidad de los miembros de la iglesia. Y siempre ha habido ese remanente, es decir, un grupo reducido tanto dentro de la iglesia como dentro del pueblo de Israel en el Viejo Testamento, que se han mantenido fieles a la palabra de Dios. Y ese remanente o ese grupo reducido es y ha sido una minoría temerosa de Dios. Esa minoría, hermanos, es quizá un 5, un 6, un 7, un 8, un 10%, nadie sabe exactamente, pero Dios sí que lo sabe. Esa minoría, un 8, 5, 6, lo que sea, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, en la época y dentro del pueblo de Israel en el Viejo Testamento, pues en la época del profeta Elías, había como 7,000 personas, 7,000 varones, de un total de aproximadamente 2 millones o quizá un poco más de personas que formaban el pueblo de Israel, de habitantes dentro del pueblo de Israel. Y Elías era un gran varón de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, y ya todos conocemos las historias de Elías, al que se le llama el profeta del fuego, porque él oraba a Dios y fuego caía del cielo y destruía un grupo de 50 soldados que venían a prenderle. Pero vamos a ver lo que dice San Pablo acerca del profeta Elías en el Viejo Testamento y de la situación en la que él vivió y qué es lo que estaba pasando allí. Y vamos al primer pasaje de la Biblia, que es Romanos capítulo 11, versículos 1 en adelante. ¿Lo encontraron? Amén. Dice el apóstol San Pablo hablando de Elías, el profeta del Viejo Testamento. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Pablo era israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que él sabía hasta de qué tribu descendía. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes escogió? ¿O no sabéis? Y ahora viene a referirse al profeta Elías. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Elías invocó a Dios contra el pueblo de Israel y miren lo que decía. Decía Elías a Dios en el Viejo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba fatal. Decía,
Señor, a tus profetas han dado muerte, versículo 3, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y encima procuran matarme, que soy el único que he quedado. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Cuando Elías ora invocando a Dios contra Israel, diciendo, acaba con toda esta gente ya, pues son unos perversos. El único que se ha quedado en pie de tantos millones de personas de los que está compuesto el pueblo de Israel, soy yo solo, Señor. Y ahora me quieren matar, han destruido tus profetas y han quemado todo y han destruido los altares. Pero miren lo que le dice Dios, miren lo que le dice Dios en el verso 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice? Vamos a leerlo todos juntos. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 7,000 hombres y mujeres, había otras tantas, y niños pues muchísimos más, ¿verdad? Pero aún así podíamos decir que fueran 15 o 20,000. Pero ¿qué es eso en un pueblo de 2 millones de habitantes? Así que el Señor le dice, no, Elías, estás equivocado. ¿Tú piensas que eres tú el único solo que ha quedado en pie de la gente temerosa de Dios? Estás equivocado. Me he reservado, dice el Señor, el remanente escogido. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia, un grupo pequeño escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, aquí vemos que Elías se había equivocado. La evaluación que él había hecho, él pensaba que ya no quedaba ni una sola persona temerosa de Dios, sino él solo. En la época del cautiverio de Babilonia, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, también hubo un remanente, un grupo reducido dentro del pueblo de Israel que se libró del juicio de Dios porque estaban orando y estaban clamando al Señor. El remanente escogido. Siempre hubo un porcentaje dentro del pueblo, el pueblo es la mayoría, pero un porcentaje pequeño, un 5, 6, 8, 10% de personas que se mantuvieron fieles. El profeta Ezequiel, y ahora vamos a ir al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel predica y profetiza en los años en los que el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, entre los años 500 y 500 y pico. Ezequiel profetizó entre el año 592 al 570 antes de Jesucristo. Y en esa época, en la época del profeta del profeta Ezequiel, Dios estaba muy enfadado con el pueblo de Israel, porque había muchísima corrupción y por tanto pecado de idolatría que había en el país, y hasta en el mismísimo templo se había metido la idolatría. La idolatría era tan grande que se había metido en el mismísimo templo de Dios, y no solo en el templo, sino hasta en el lugar santo y en el lugar santísimo. El lugar santísimo era aquel donde moraba la presencia de Dios. Ya todos saben que las dos partes principales del templo eran el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca del pacto bajo esos dos querubines, y el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al lugar santísimo. Pero tanto el lugar santo como los atrios como el lugar santísimo, todo se había corrompido. Entonces vamos a ver el capítulo 8. Para ver el estado depravado, el estado de tanta corrupción que había en el pueblo de Israel. En Ezequiel 8 dice así la palabra de Dios, versículos 1 al 4, dice, en el año en que, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto
de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, es decir, por los pelos, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, porque él está ahora mismo, cuando está teniendo esta visión, está en Babilonia, desterrado con el pueblo, pero ahora ese personaje celestial lo toma, lo levanta y lo lleva en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, un ídolo que habían metido dentro del templo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. O sea que Ezequiel está en Babilonia, como dije, con el pueblo de Dios que está cautivo allí, y él es levantado en una visión y llevado a Jerusalén para que Ezequiel vea la gran cantidad de idolatría que existía, por la cual Dios había castigado al pueblo, y el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y esta visión de Ezequiel es una visión retrospectiva, ¿verdad? Una visión del templo, lo que estaba sucediendo en el templo unos años antes de que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia. Y esta visión tiene el propósito de mostrar a través de Ezequiel al pueblo de Israel que cuando Dios castiga es porque Dios tiene razones de peso. Cuando Dios deporta al pueblo para que vaya al cautiverio, los castiga, es porque Dios tiene razones de peso. Dios tiene siempre muchas razones. Y Ezequiel, hermano, se va a quedar sorprendido de la gran cantidad de profanaciones que él va a ver en el templo de Dios en esa visión. El templo de Dios era el lugar donde Dios moraba en el Viejo Testamento. Todos sabemos que Dios moró en el templo que fue construido por el rey Salomón en Jerusalén, y esa era la habitación de Dios. Dios no moraba en las personas, sino en un templo en esa época. Si seguimos mirando en el versículo 5 en adelante, del 5 al 6 dice, sigue hablando Ezequiel, y me dijo, el personaje celestial que le llevó en visión, me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el pueblo, hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿No te das cuenta de lo que están haciendo? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Es decir, la primera gran sorpresa que se lleva Ezequiel es la imagen de Astarte o de Astarot, de Asera, metida en la misma casa de Dios. Eso era ya una abominación, eso era muy grave. Esa imagen abominable estaba alejando a Dios de su santuario, del templo. Israel, hermanos, ustedes y yo sabemos que Israel, el pueblo de Israel, era para Dios como la esposa, ¿verdad? Igual que la iglesia en el Nuevo Testamento es la esposa del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, le llama la Biblia. En el Viejo Testamento Israel era la esposa de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel tenía ídolos, tenía imágenes y las adoraba, eso es lo que se conoce como adulterio espiritual, ¿verdad? Es como ponerle los cuernos a Dios. Dios se enfadó muchísimo porque su esposa, el pueblo de Israel en aquella época, le está poniendo los cuernos, o como dicen los suramericanos, los cachos, ¿verdad? Le está haciendo la guerra a Dios. ¿Se imaginan ustedes los que son casados que su esposa se esté acostando con otro hombre? Pues ¿qué harían? Pues algunos hombres que son violentos son capaces de matar a la esposa cuando se dan cuenta que ella le está adulterando, que le está poniendo los cachos. Pues otros a lo mejor no llegan tan lejos y no la matan, pero sí la repudian y se separan de ella. Pues ese es un paralelo de los sentimientos del hombre con respecto a los sentimientos de Dios, porque su esposa, el pueblo de Israel, le está poniendo los cachos al Señor.
Entonces, en el versículo 7 de este mismo capítulo que estamos leyendo, el Señor lleva a Ezequiel para sorprenderlo con otras cosas más abominables, más horribles que se estaban haciendo en el templo. Dice en el verso 7 al 12, dice, me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve, fíjate, las malvadas abominaciones que estos hacen allí, dentro del templo. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel no sale de su asombro, y delante de ellos, dice, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso en adoración a esos dioses, a esos ídolos paganos. Verso 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, ¿qué es lo que decían ellos? Vamos a decirlo todos juntos. No nos ve Jehová, ya Dios ya se olvidó de nosotros. Jehová ha abandonado la tierra. Eso es lo que ellos decían, o pensaban, y también lo decían. Entonces aquí vemos a Ezequiel sorprendido. Ídolos abominables, figuras de animales, de reptiles pintados en las paredes del templo del Dios viviente. Y los ancianos, los sacerdotes, ofreciendo una nube de incienso a esos dioses paganos, a esos ídolos. Y decían, no nos ve Jehová. Pero si es que Dios conoce hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, dice la palabra de Dios, ¿cómo no los iba a ver? Claro que Dios ve todo, Dios sabe todo lo que todas las personas hacen en secreto. Entonces, otra sorpresa más, que Ezequiel iba de sorpresa en sorpresa, él no salía de su asombro. En el verso 13 en adelante dice, me dijo después este personaje en la visión, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó, dice, a la puerta de la entrada, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte, y he aquí mujeres que estaban allí endechando a Tamuz, adorando a Tamuz. Increíble, mujeres sentadas endechando, llorándole a Tamuz, que era una diosa pagana que corresponde con la diosa griega Adonis. Y allí están adorando y lamentándose y endechando a Tamuz. En el verso 15 dice, me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, otra abominación más. 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, que eso era ya una abominación, y sus rostros hacia el oriente. ¿Y a qué es lo que estaban adorando estos? Al sol, postrándose hacia el oriente. Adoraban al sol estos 25 varones. Increíble. La gente, hermano, siempre quieren adorar algo que puedan ver y que puedan tocar. No son capaces de adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino que quieren tener un ídolo o un objeto, algo que ellos puedan ver. Pero Dios es invisible para este cuerpo de carne y huesos. Mientras estemos viviendo en esta carne, no podemos ver a Dios. A Dios ya lo veremos cuando salgamos de este cuerpo. El día de la muerte, entonces sí que veremos a Dios. Unos para recibir recompensa y otros para recibir justo castigo. La gente en su mayoría son carnales, por eso quieren adorar la creación. Adoran al sol, adoran la luna, las estrellas, adoran los planetas, adoran los animales, los montes, las imágenes, las estatuas, los ídolos. No entienden que Dios es espíritu
Y como no son espirituales, sino que son carnales, como decía el hermano Roel antes, son carnales, por eso no pueden subir al nivel del espíritu, sino que están siempre en la carne, donde todo lo quieren ver, tocar y cosas así. Las cosas espirituales, hermano, las cosas espirituales son una realidad tan grande, mucho más grande que la realidad viviente y palpable que nosotros podemos ver y tocar. Así son las cosas de Dios. Con tanta idolatría, con tanta corrupción, lo que estaban haciendo en el pueblo de Israel era alejar a Dios de su santuario, decirle, no queremos saber nada de ti. Los sacerdotes pensaban que Dios no veía esa idolatría y que Dios ya había abandonado la tierra, como hemos leído. Si en el Viejo Testamento, hermano, Dios moraba en su templo, que era un templo hecho de piedra, es decir, el templo que construyó Salomón en Jerusalén, Dios terminó abandonando ese templo por tanta idolatría y por tanto pecado. Dios dejó de morar en un templo de piedras y ahora Dios mora en otro tipo de templos. Vamos a ver dónde es que Dios mora ahora. En el libro de Hechos, capítulo 17, no pierda el libro de Ezequiel, pero vamos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17 para que veamos que Dios dejó de morar en un templo espléndido, hermoso, recubierto de oro y de plata, como el templo de Salomón, y ya Dios ya no mora en templos. Ahora Dios quiere morar en el corazón de las personas. Dice Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué más dice? No habita en templos hechos por manos humanas. Ya Dios no habita en templos como el templo de Salomón. Entonces, ¿cuál es el lugar donde Dios mora en este tiempo? Pues esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Vea lo que dice, el cambio, Dios se mudó, dejó de morar en el templo de Jerusalén, templo de piedras, de oro, de madera, de acacia, de la mejor madera del mundo, y ahora mora en nuestros cuerpos. Dice 1 Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, qué dice que es? Templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde? En nuestro cuerpo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Usted no es su propiedad, usted es propiedad de Dios. Si usted le entregó su vida a Cristo, ya usted no manda sobre su cuerpo y sobre su vida. El que manda ahora es el Señor. Dice que ya no somos nuestros, ahora somos de Dios, porque habéis, dice el verso 20, habéis sido comprados por precio. El precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario es un precio altísimo. Así que ahora la persona que acepta a Cristo tiene que decir, bueno, Cristo es mi amo, es mi dueño, es mi Señor. Ya yo no me pertenezco a mí mismo, yo ahora soy de Dios y hago en mi vida lo que Dios quiera. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? Dice, de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, la idolatría, el pecado fue la razón por la que Dios abandonó el templo de Jerusalén y castigó al pueblo de Israel 70 años en el cautiverio en Babilonia y en Asiria. Antiguamente, hermanos, y todavía hoy en día en la Iglesia Católica hay mucha idolatría, muchísima idolatría. Idolatran la Virgen, idolatran los santos, idolatran las imágenes, las estatuas hechas de madera, de bronce, de yeso, de lo que sea, pero ahí están adorando esas imágenes, cosa que Dios aborrece. Pero el diablo es muy inteligente y es muy moderno, y el diablo ha inventado otra clase de ídolos para esta generación, ¿verdad? Ídolos no son solamente las estatuas y las imágenes que aparecen dentro de la Iglesia Católica o en cualquier parque por ahí. Hay muchas clases de ídolos. El trabajo, por ejemplo, eso puede ser un ídolo para alguien. Alguien que está afanado, trabaja, no para de trabajar, parece una máquina. El trabajo se ha convertido en un ídolo para esa persona. Para otro, a lo mejor se convirtió en un ídolo su coche o la moto.
Para otro a lo mejor el deporte es su Dios, es su ídolo, porque a eso le dedica mucho tiempo. A otro a lo mejor el móvil, el ordenador, para entretenerlo, para que la persona no pueda adorar a Dios. El diablo tiene muchos entretenimientos. Para una mujer a lo mejor la casa es su ídolo. Para otra persona, para una mujer, pues también puede ser un ídolo de su propio cuerpo. Dice, quiero tener un cuerpo del 10, un cuerpo perfecto, para que todo el mundo vea lo joven, lo bella que soy. Todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas, si nosotros las tenemos bajo control, no serán pecado. Pero cuando esas cosas nos absorben, el trabajo, la casa, el cuerpo, esto, aquello, lo otro, cuando esas cosas nos absorben y nos quitan el tiempo de Dios, ahí ya esas cosas se convierten en ídolos, se convierten en idolatría y hacen que Dios se vaya de nuestro cuerpo. Porque Dios entró en el cuerpo de cada uno de nosotros cuando lo aceptamos como Señor y Salvador a través de su Espíritu Santo. Pero así como Dios se fue del templo de Israel por tanta idolatría que había en el templo, así también se puede marchar del templo, del cuerpo de cada cristiano si comienza a idolatrar, a darle más importancia a otras cosas que al Dios mismo, que al Dios vivo y verdadero. Así que cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida, aunque esa cosa no sea mala, está desplazando a Dios, está desplazando al Señor al segundo, al tercero, al cuarto lugar. Y no podemos permitir eso. Como cristianos tenemos que poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Amén. Dice que un fariseo le hizo una pregunta al Señor Jesucristo. Si vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36, Mateo 22, 36 en adelante, vamos a ver la pregunta que este fariseo le hace al Señor Jesucristo. Dice, verso 36, capítulo 22 de Mateo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Esa es la pregunta, la del millón. Jesús le dijo, ahí está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cómo dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, en esos dos mandamientos se condensa toda la ley del Viejo Testamento. Dios primero y en segundo lugar el prójimo como si fuera yo mismo. Así que el Señor le da una respuesta contundente y clara a este fariseo que le hace esta pregunta. Muchas personas, hermanos, muchas personas idolatran el trabajo, el deporte, la familia, el entretenimiento. Y cuando les viene un problema, claman a Dios para que Dios les ayude. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Adoraban toda clase de ídolos, pero cuando tenían problemas, oh Señor Jehová, por favor, ayúdanos, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios dice, sí, ahora claman a mí porque están con el agua al cuello, pero ustedes que se han creído. Dios no es tonto, Dios no es bobo, Dios es santo y Dios se da cuenta de todo. Y Dios muchas veces no escucha a las personas que no lo tienen a Él en el primer lugar de su vida. Cuando usted tiene a Dios en el primer lugar de su vida, entonces usted clama y Dios le responde. Pero si usted tiene a Dios en segundo, en tercero, en cuarto lugar, cuando usted se vea en un apuro, usted le va a clamar a Dios y le va a gritar y a chillar a Dios y Dios no le va a hacer caso. Primero la gente desobedecen a Dios deliberadamente. Adoran los ídolos, adoran el dinero, el trabajo, el entretenimiento, el cuerpo, la casa, el coche y tantas otras cosas. Y cuando Dios comienza a castigar, le gritan a Dios, le oran, le piden, le claman, Señor, perdóname, perdóname, sí. Y Dios perdona, claro que sí. Dios perdona porque Dios es un Dios perdonador, pero también muchas veces castiga, esa es la verdad. Así como el Padre castiga a su Hijo, Dios también nos castiga a nosotros. Y eso es un gesto de amor que Dios tiene con nosotros. Cuando el pueblo de Israel y de Judá andaban mal, siempre había un pequeño porcentaje dentro del mismo pueblo de personas que clamaban, que gemían ante Dios, preocupados por el estado espiritual del pueblo.
lo que se llama el remanente escogido, hermanos. Vean qué fue lo que hizo Dios con su pueblo y cómo fue que Dios marcó con una señal en la frente a todas esas personas que oraban, que gemían para librarlos de la muerte y del cautiverio. Dios primero marca, separa el pequeño remanente para luego castigar la mayoría. Esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que vemos en la época del profeta Israel, cuando el pueblo estaba degradado, corrompido. Miren lo que Dios hace. Y esto lo tenemos en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, cómo Dios, después de mostrarle a Ezequiel toda la corrupción degradante y abominable que había dentro del templo y por toda la ciudad, ahora Dios dice, bueno, Ezequiel tiene una visión en la que ve cómo Dios va a proceder para castigar al pueblo de Israel, hablando de la época del profeta Ezequiel. En otras épocas Dios procedió también de manera muy parecida. En Ezequiel capítulo 9 vemos lo que hace Dios y Ezequiel en esa visión se queda también sorprendido. Dice así, versículo 9, clamó en mis oídos, verso 1, con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir la ciudad y a la gente. Y he aquí, sigue diciendo Ezequiel en esa visión, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos, entre estos varones que venían ya con armas preparadas para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se postraron junto al altar de bronce. Estos personajes. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y miren lo que le dice. Y le dijo Jehová, verso 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una marca en la frente. ¿A quién? A los hombres que gimen y que claman. ¿A causa de qué? De todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de Jerusalén. El personaje que tenía el tintero de escribano tiene que ir marcando a todos los que están orando, a todos los que están clamando. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman, que no están de acuerdo con la abominación en la que ha caído el pueblo de Israel. Es evidente que los que fueron marcados con una marca en la frente por el varón que tenía el tintero de escribano eran personas que estaban apartadas del pecado y además oraban y gemían y clamaban por el pueblo de Israel porque se daban cuenta que lo que estaban haciendo era abominable completamente. En el verso 5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere, ¿qué cosa? Señal, no os acercaréis. Es decir, había un pequeño remanente dentro de la totalidad del pueblo que el personaje que tenía el tintero de escribano los había marcado para que cuando viniera la destrucción, esos que tenían la señal fueran respetados. Y miren lo que dice, esto es significativo, al final del verso 6, dice, comenzaréis por mi santuario, es decir, primero al sumo sacerdote, luego a los sacerdotes, luego a los ancianos, empieza de mayor autoridad a menor autoridad. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad
Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, Ezequiel solo, dice, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ay, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Es decir, he marcado a todos los que estaban orando y clamando, y luego detrás de estos venían los que iban a destruir la ciudad. Así que este remanente que estaba marcado era el remanente escogido en tiempo de Ezequiel. Y hoy día, hermanos, hoy día muchos dicen creer en Dios, pero con su pecado y con sus hechos mundanos demuestran que no creen en Dios. Esta semana, hermanos, esta semana que acaba de terminar, comenzó el verano. Y a mi manera de entender, el verano es la estación más inadecuada para los cristianos y para las cristianas, desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral, a mi manera de entender, el verano es la estación del año más inadecuada para los cristianos. Es la estación donde hay más lujuria para los ojos de los hombres, adulterio también para hombres y para mujeres, porque las mujeres están tendidas en esas playas prácticamente desnudas y los hombres las miran y las codician y las evalúan y le hacen un escáner. La sociedad, hermanos, la sociedad ha normalizado lo que antes estaba prohibido. Siempre estuvo prohibido el desnudo. Yo personalmente no voy a las playas porque si estoy en una playa llena de mujeres que están casi desnudas, seguro que mis ojos van a estar pecando y van a estar mirándolas, porque es muy difícil tenerlas ahí tendidas en esa playa como lagartos y no codiciarlas y no mirarlas, porque prácticamente están desnudas. Entonces, yo sería un adúltero, según lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si lo dijera yo, digan ustedes, bueno, eso es una ocurrencia del pastor Santiago, pero no, es lo que lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Y si no, vean lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, y tomen buena nota de esto, porque ya digo, la corrupción y la desnudez cada día es mayor, y como el mundo ya ha normalizado la desnudez, pues todo el mundo se deleita, todos los hombres codician y las mujeres muestran lo que no tendrían que mostrar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. 1, 2 y 3. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso queda clarísimo. No cometerás adulterio. Pero cuando se habla de adulterio, se piensa en que te acostaste con otra mujer o con otro hombre si eres una mujer. Pero no, es que no necesitas acostarte con otro hombre o con otra mujer si eres un hombre. Solamente con mirar ya estás pecando, ya estás cometiendo adulterio, ya eres un adúltero. El verso 28 dice, pero yo os digo, ¿quién lo dice aquí? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero yo os digo, todos juntos, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. Ya la miraste, la evaluaste y dices, ¿quién se pudiera acostar con ella, no? Porque ya digo, están prácticamente desnudas, tendidas en esas playas. Por eso digo que yo no voy a las playas, porque si estoy en una playa llena donde están mujeres desnudas, seguro que mis ojos van a estar pecando. Es muy difícil que usted como hombre esté en una playa donde están todas las mujeres desnudas y que usted no las mire y no las codicie. Pero ya sabe lo que dice la palabra.
yo os digo, dice el Señor, cualquiera que mira a una mujer, y obviamente si la mira es porque tiene mucho que ver, dice, ya adulteró con ella en su corazón. No lo dice el pastor Santiago, lo dice Dios. Yo lo único que hago es repetirlo. Aquí tenemos, hermanos, lo que se llama el adulterio sin relaciones sexuales. ¿Se puede ser adúltero sin tener relaciones sexuales? Pues claro que sí, ahí lo ves clarísimo. Solamente con mirarla ya la estás codiciando, ya has adulterado con ella. Porque para que haya adulterio tiene que haber dos personas, ¿no? Un hombre solo no puede adulterar. Ahora, si hay una mujer ahí medio desnuda y la miras y la evalúas y la vuelves a mirar la segunda y la tercera vez, ya la estás codiciando. Y ella es adúltera, dice, ya adulteró con ella. Quiere decir que ella es adúltera también sin haberse acostado con el hombre, y el hombre es adúltero sin haberse acostado con ella, porque ella enseñó sus carnes, y ya saben ustedes que los hombres son visuales, ¿verdad? A los hombres, todos los hombres, los que de verdad son hombres, nos gusta mirar. Pero los que tenemos el Espíritu Santo tenemos que echarle freno a los ojos y decir, no, yo no puedo estar aquí porque estoy pecando. Así que aquí tenemos lo que es el adulterio sin tener relaciones sexuales, solo con mirar la mujer. La mujer es adúltera por enseñar sus carnes y el hombre también es adúltero por mirarla y codiciarla. Y como dije, esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y hay más, en el libro de Job. Si ustedes van al libro de Job, ya voy concluyendo, pero si ustedes van al libro de Job en el Viejo Testamento, un poco antes del libro de los Salmos, y buscan el capítulo 31 del libro de Job, verán que Job había hecho un pacto con sus ojos. Él tenía la debilidad que tienen todos los hombres, que tenemos todos los hombres. Mirar. A los hombres nos gusta mirar. A las mujeres, ellas son seducidas por el oír, cuando el varón le dice cosas bonitas al oído y halagos y cosas así, esa es la vía para seducir a la mujer. Pero el varón se seduce por lo que ve en sus ojos. Y si no, estúdielo usted para que vea que así es. En el libro de Job, en el capítulo 31, versículos 1 al 4, miren lo que dice, lo que tuvo que hacer Job para no pecar con sus ojos. Dice, verso 1 al 4, Job 31, dice, hice pacto, ¿con qué? ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo soy cristiano, yo amo a Dios, ¿cómo iba yo a mirar a una virgen, a codiciarla? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente de las alturas? Es decir, no me daría ningún galardón, me castigaría. Dice el verso 3, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Claro que sí, hay castigo para los que hacen lo malo. Dice también el verso 4, interrogantes, ¿verdad? Dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Claro que sí, Dios ve tus caminos, Dios sabe lo que estás viendo, lo que estás pensando, lo que estás haciendo. A tu mujer o a tu marido le puedes ocultar todo, y al pastor también, pero a Dios no le puedes ocultar nada. Así que Job, ante esta situación, ante esta tendencia de mirar y codiciar a las mujeres, dice que hizo un pacto con sus propios ojos para no pecar con ellos mirando y codiciando a las mujeres. Y vamos a ver una vez más las imágenes que pusimos, si las tiene por favor, hermana, prepárame las imágenes de los bañadores. Las puse antes para que ustedes vean lo que era el concepto de la decencia, del pudor, del recato en la mujer en el pasado, y cómo ha ido degradándose poco a poco, y hoy en día ves las mujeres prácticamente desnudas en las playas y los hombres ahí mirándolas y remirándolas. Vamos a ver esas imágenes otra vez, por favor. Mira cómo se vestían antiguamente, los bañadores que se usaban. Pon otra más, por favor. Otra más y otra más, así eran antiguamente en 1931. Otra más, por favor. Mira, ahí tienes cómo ha evolucionado el traje de baño.
1875, bañarse como se bañan ahora, eso estaba totalmente prohibido. Y no hablo solamente de los cristianos, hablo de la sociedad en general. La sociedad occidental era muy recatada en esa época. 1900 también eran recatados. 1925, pues ya empieza la cosa a desmadrarse. Y 1927, y bueno, pues ustedes ya han visto lo que hay en la actualidad. Entonces, lo que hay en la actualidad no se parece en nada con lo que había a principios del siglo pasado. Entonces, puedes quitar las imágenes ya. Ya no hay pudor, ya no hay recato, decoro, decencia, compostura. El desnudo y el destape ya se ha normalizado. Incluso muchos cristianos y cristianas ya lo aceptan y lo practican, pero sigue siendo pecado según Dios. Porque muchos que son cristianos carnales, no ven pecado en eso, en cómo están las mujeres hoy en día. No ven pecado en eso. Dicen, no, pero todo el mundo lo hace, pero eso es normal. Pues claro, ya el diablo ha ido poco a poco, paso a paso, normalizando el desnudo y la pornografía. Y entonces, claro, el pecado de lujuria está presente en muchísimos cristianos y en muchísimas cristianas. Por eso les invitamos a todos a ser prudentes, a tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que el agua y la arena no tienen nada de malo. Lo malo son las personas que van allí, que van desmadrados completamente, y entonces allí hay mucha lujuria y mucho pecado. Por eso mi invitación es que se aparten de playas y piscinas donde hay tanto destape, donde hay tanta lujuria, que no sigan la corriente pecaminosa de este mundo. Porque vivimos en el mundo, pero la Biblia dice que no somos del mundo, somos hijos e hijas de Dios y estamos llamados a vivir santamente. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, ya voy concluyendo. Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Comenzamos, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no está. Aunque diga yo soy cristiano, sí, pero el amor del Padre, tú no amas a Dios porque lo que amas es el mundo. El verso 16, todo junto dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos quieren mirar, qué lindas están. Las mujeres son bonitas y cuando están desnudas, eso es irresistible para que un hombre no las mire, porque las tiene allí delante de sus ojos. Y eso es el mundo, el mundo corrompido en el que nos ha tocado vivir. Y termino ya diciendo el verso 17, todo junto, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Así que hermanos, Dios es un Dios perdonador, y cuando alguien se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona, pero el castigo físico, terrenal, lo tiene que sufrir para que aprenda, porque el ser humano es obstinado y no aprende por lo que oye, sino por los palos que se lleva. Dice que hubo un hombre que hizo mucho daño a la gente y robaba, violaba mujeres, se drogaba, y un buen día, este hombre malo, se convirtió en cristiano y dejó la mala vida, le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, porque Dios es un Dios perdonador, que cuando hay un arrepentimiento sincero, Dios perdona. Y ese hombre, hacía ya 4 años que ese hombre era cristiano, pero resulta que ahora le sale el juicio por tantos robos y tantas violaciones que había hecho en el pasado. Y el hombre, cuando se da cuenta que está condenado a 10 años de cárcel, el hombre comienza a llorar, Señor, pero si yo te pedí perdón, ¿por qué ahora tengo que ir a la cárcel? Claro, Dios lo había perdonado, pero los hombres y los jueces no lo habían perdonado, así que tuvo que ir a la cárcel. Pero antes de ir a la cárcel,
Este hombre le oró a Dios, porque a nadie le gusta el castigo, pero el castigo es de Dios. El castigo muchas veces hay que sufrirlo. Antes de entrar en la cárcel, este hombre le oró a Dios y le dijo: Señor, por favor, si tú me salvas de ir a la cárcel, yo te serviré el resto de mi vida. ¿Y saben qué le dijo el Señor? No, pero si en la cárcel también me puede servir. Puede servirme allí y predicarle a todos los presos que están allá adentro. Así que no le quitó el castigo. Dios muchas veces castiga y el castigo nos hace entender y nos hace comprender. Así que concluyo ya diciendo que los cristianos que oran, que claman, que gimen, como el grupo del remanente escogido en la época de Ezequiel, ese grupo que estaban orando y que estaban clamando y que estaban gimiendo, de esos demuestran que son de verdad conscientes y que están preocupados por el estado tan corrompido que hay en este mundo y que nos apartamos. Entonces, igual que en el pasado, en la época de Ezequiel, el personaje que tenía el tintero de escribano marcó a los que oraban y clamaban para que el juicio no viniera sobre ellos y sobre los demás vino destrucción. Así también Dios hace hoy en día. Es verdad que no tenemos una marca visible en la frente, pero Dios sabe y sus ángeles saben quiénes son los que están con Él y quiénes son los que aparentan ser cristianos, pero que en el fondo no lo son porque con sus hechos demuestran que no son cristianos. Pues hasta aquí ha llegado el mensaje de la palabra, el remanente escogido. Espero y oro al Señor para que toda esta iglesia formen parte del remanente escogido y que no seamos una iglesia más de tantas que hay en el mundo, de cristianos mundanos, sino que seamos cristianos genuinos, que le servimos al Señor de todo corazón y todo para gloria de Dios. Amén. Puestos en pie, por favor, vamos a terminar y darle gracias al Señor por su palabra y por su paciencia para con cada uno de nosotros. Levanta tus manos y órale al Señor en este momento. Gracias, Padre, te damos, Dios mío bendito, porque tu palabra es tan clara, que es transparente y nos retrata a todos, Dios mío. Tú conoces los sentimientos, tú conoces los pensamientos, tú sabes, Señor, quiénes son los que pertenecen al remanente escogido y quiénes son los que están fuera de ese remanente escogido. Nosotros y nuestra oración es que toda esta iglesia formen parte del remanente escogido, que todos oren y clamen. Y Señor, sabemos que tú los tienes localizados, que tú los tienes identificados, para que cuando venga el rapto, esos vayan a volar contigo para el reino de los cielos, y el juicio vendrá sobre aquellos que no han sido temerosos de Dios. En tus manos encomendamos esta iglesia y pedimos que la guardes y la bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga y salúdense los unos a los otros.